Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre las dermatopatías alérgicas en perros y gatos. Dado que los perros presentan mucho más casos de las dermatopatías alérgicas, especialmente la dermatitis atópica, y nuestro tiempo de charla es corto, vamos a enfocarnos más en los casos caninos. ¿Cuál es la importancia de conocer, saber identificar y tratar las dermatopatías alérgicas? La ocurrencia es altísima en los perros y puede llegar a 50 a 60% de las dermatopatías atendidas. Es una enfermedad pruriginosa y el perro presenta crisis recurrentes. No hay cura, solamente el control de la enfermedad. Las enfermedades comunes son la DAP, o dermatitis alérgica a la picadura de pulgas, la dermatitis atópica y la hipersensibilidad alimentaria. Las más frecuentes son las dos primeras, ya que la hipersensibilidad alimentaria puede estar inclusa en la dermatitis atópica o es rara. Ahora vamos a hablar de la dermatitis alérgica a la picadura de pulgas. ¿Qué es la DAP? Es una hipersensibilidad inducida por la inoculación de antígenos de la saliva de pulgas en el momento de la ingestión de sangre. Los residuos pueden generar una reacción, pero es menos frecuente. Una sola pulga no es suficiente para causar signos clínicos de la DAP. Tenemos que tener en cuenta el grado de hipersensibilidad del perro, la carga de parásitos y la cantidad de antígeno inyectado durante la ingestión de sangre. Ningún medicamento comercial contra las pulgas es capaz de matarlas en 5 minutos. En relación a la identificación, en el inicio de las señales clínicas, generalmente ocurre en perros adultos jóvenes. No hay predisposición sexual. En cambio, algunas razas son predispuestas, como por ejemplo Rottweiler, Setter, Yorkshire, etc. En el histórico, debemos preguntar cuándo empezaron los síntomas. Generalmente, las lesiones evolucionan rápidamente. El prurito es ubicado en la región dorso-caudal, principalmente. Hay que preguntar sobre los contactantes, cuántos perros hay, si hay gatos. Acuérdense que las pulgas de los gatos son las mismas que de los perros. Hay que preguntar sobre el tipo de vivienda, si es casa o departamento, si el piso es de madera o de cerámica, si el perro usa antipulgas regularmente, si los demás animales de la casa también lo usan, si el animal frecuenta las tiendas de mascotas, si realiza paseos o viajes. Muchas veces el propietario no reconoce que la ida a una tienda de mascotas puede representar el riesgo de contraer la pulga. Las lesiones son consecuencia de las picaduras de pulgas y del trauma de rascarse. ¡Ojo! La localización de las lesiones es clásica. Es facilísimo diagnosticar un perro con la DAP.
En cambio, lo mismo no ocurre con los gatos. Entonces, las lesiones observadas son normalmente la alopecia, el eritema, pápulas, descamación, úlceras. En casos crónicos, podemos observar la hiperkeratosis, la lignificación y la hiperpigmentación. Acá podemos ver que lo mismo no ocurre con los gatos. Por ejemplo, en la DAP, la mayoría de las lesiones en los gatos ocurre en la cara. Los perros tienen muy pocas lesiones en la cara. Un 10 a 20% solamente. Quando se trata de perros, podemos afirmar que as lesões de la DAP ocorrem principalmente no dorso. Basados en esto, muitos pensam que lo mismo ocurre com os gatos, pero aqui podemos comprovar o contrário. Para aqui a canetinha. En el perro de la izquierda, podemos ver a alteração de color de los pelos, chamado feutriquia, que ocorre por la lamedura excessiva. Esto indica uma lesão reciente. En el perro de la derecha, podemos ver el eritema y la hiperkeratosis, lo que indica una lesión con el tiempo de evolución más largo. En este podemos observar eritema y costras causados por el prurito. Miren la localización dorso-caudal. Observen que la distribución de las lesiones es siempre o casi siempre la misma. Entonces, dorso-caudal. Observen que el área de la cabeza no se ve afectada. En este caso, vemos la alopecia y lesiones papulocostrosas que son muy comunes en la DAP. Esta hembra anciana presenta lesiones de alopecia y eritema en su región dorso-caudal. Miren que la cara está muy buena, sin lesiones. En este, podemos observar lesiones crônicas, como la hiperkeratosis y la hiperpigmentación. E aqui a causa de su problema. Las pulgas. Tratamento. El tratamiento de la DAP consiste en el uso continuo de los adulticidas, asociado al control ambiental y tratamiento de los contactantes. Se puede usar la terapia antipruriginosa para minimizar los síntomas. Es importante hacer la vermifugación, pues las pulgas transmiten dipilidium. E acá a prueba de que basta um bom manejo terapêutico. A continuação, veremos a alergia alimentaria. Antes, se hace necessário diferenciar duas definições. A reação adversa ao alimento pode ser
cualquier reacción cutánea que depende de la cantidad de alérgenos. En cambio, en el caso de la hipersensibilidad alimentaria, hay una reacción inmunológica independiente de los alérgenos ingeridos, independiente de la cantidad de alérgenos ingeridos. O sea, no es la cantidad, sino la calidad del alérgeno ingerido. Acuérdense que la hipersensibilidad alimentaria no es común en los perros. Y actualmente se utiliza más el termo para ambos de reacción adversa al alimento. En cuanto a su identificación, hay una variación larga en cuanto a la edad. Los inicios de las señales clínicas pueden empezar de 6 meses a 9 años, según la literatura. En verdad, puede empezar en cualquier edad. Como vemos en esta figura. No hay predisposición sexual, en cambio hay predisposición racial. Las razas predispuestas son labradores, golden retriever, white West Highland Terrier y pastor alemán, entre otras. Las lesiones observadas debido a cuadros alimentarios são as mesmas que vemos em la dermatitis atópica canina, como por exemplo el eritema, pápulas, escamas, costras, las úlceras, etc. Acá vemos dos exemplos. La foto de arriba, acá, muestra el eritema, que es la lesión primaria de la enfermedad. La de abajo muestra la lesión crónica, o sea, hiperkeratosis y pigmentación. La ubicación de las lesiones también, es la misma en la dermatitis atópica canina. Entonces, es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial por la clínica del paciente. Los signos clínicos no dermatológicos pueden estar presentes y los más observados son la diarrea y el vómito. Los principales alimentos causadores de la reacción adversa al alimento en los perros fueron descritos por la literatura. ¿Cuáles son estos alimentos? Carne vacuna, laticínios, pollo, trigo, huevos, etc. El diagnóstico de la reacción adversa al alimento es hecho por la dieta de eliminación. Se puede hacer con una dieta casera, haciendo uso de una proteína original, o sea, aquella que el perro nunca ha comido, y una fuente de carbohidratos como arroz, papas. Otra opción es hacer uso solamente de una ración con proteína hidrolizada específica para teste. Normalmente la uso con mis pacientes. Hay que tener claro que se debe usar solamente la dieta. El perro no debe ingerir absolutamente nada más, como por ejemplo, medicamentos con sabor, bocadillos, etc. El tiempo de la dieta de eliminación recomendado es como no mínimo de 5 a 8 semanas.
¿Por qué? Porque es el tiempo que los perros tardan para presentar la mejora de los signos clínicos. Si los perros presentan una respuesta parcial dentro de este período, debemos extender la dieta para 10 semanas y observar si hubo una efectiva mejora del prurito. Si en 5 a 8 semanas no hubo ninguna respuesta a la dieta, se puede excluir la posibilidad de la reacción alimentaria. Es muy importante tratar el prurito en casos crónicos, ya que será necesario un largo tiempo de dieta. Con eso se aumenta la adhesión a la dieta. El tratamiento del prurito puede ser realizado en las primeras semanas. Son necesarios por lo menos 2 semanas sin medicación para evaluar la respuesta a la dieta. Para concluir el diagnóstico, en el final de la dieta de exclusión, debemos volver con la dieta anterior y observar si el prurito recurre. En la mayoría de los casos, el prurito recurre en 7 a 14 días. El tratamiento es muy sencillo. Basta mantener la dieta hipoalergénica. Ahora vamos a hablar sobre la dermatitis atópica canina. La dermatitis atópica canina es bastante frecuente en los perros de todo el mundo. Esta enfermedad es genética y multifactorial. Es altamente pruriginosa y los perros presentan crisis recurrentes. O sea, no hay cura, solamente control. Es muy importante que hablen esto con los propietarios. La ubicación del prurito en la dermatitis atópica en perros es muy clara. En su gran mayoría, los perros lamen los interdígitos, se rascan la cara y la región ventral y aún presentan otitis muchas veces como la primera señal de la enfermedad alérgica. El dorso casi siempre no presenta alteración. Y cuando se trata de la dermatitis atópica en los gatos, ¿podemos considerar lo mismo en perros? Si tenemos en cuenta este diagrama, vemos que hay algo distinto entre ellos. En los perros se observa alta frecuencia de las lesiones en la región interdigital y también en las orejas. Lo que no vemos en los gatos. No debemos olvidar que los perros pueden rascarse lamiendo sus patas y eso puede indicar dermatitis atópica. Este es mi perro Marcelo, rascándose. La edad de inicio de las señales clínicas, o sea, prurito, eritema, varía de 6 meses a 5 años de edad. Pero en la gran mayoría de los casos, ellas ocurren entre 1 a 3 años de edad. A continuación, el histórico y la anamnesis. Es importante perguntar ao proprietário
cuándo fue la primera crisis de prurito o cuando fueron observadas las primeras lesiones cutáneas. Si el perro tiene o ha tenido otitis, si el perro ¿cuántos animales viven con él? ¿Qué come? Si hace medicinas antipulgas regularmente. Que já ha utilizado para tratamento e sus resultados. Acuérdense que as alergias apresentam resposta positiva a los corticoides. La ubicación de las lesiones son, en su mayoría, las mismas que las del prurito. Pero pueden existir variaciones de locales afectados de acuerdo con como vemos acá, en este dermograma. Veamos ahora algunos ejemplos. Este perro adulto presentaba lesiones pruriginosas, eritematosas en sus patas y abdomen. Su proprietário creía ser por estrés, pero era un caso de dermatitis atópica. Las blefaritis y las infecciones secundarias, como las piodermitis, como vemos acá, son muy frecuentes. Miren en el abdomen múltiples lesiones bacterianas. Acá vemos lesiones en las doblas del brazo con infección por levadura, malacesia. Este es un Shih Tzu con un cuadro grave. Acuérdense que Shih Tzu es una raza predispuesta. Existen razas predispuestas, como por ejemplo Shih Tzu, Bulldogs, Pastor Alemán, entre otras. Pero acá tenemos un Shih Tzu con cuadro grave. Miren el largo eritema en la región ventral. Los interdígitos también con eritema y edema. Es muy frecuente lesiones en el interdígitos. No pueden olvidar examinarlos, aunque sea la queja principal del propietario. Esse bulldog francês apresentava eritema facial e lapiodermitis secundária, otitis. E miren lá el eritema en el interdígito. Los perros atópicos pueden presentar lesiones alrededor de la boca, como este maltés, que es otra raza predispuesta. Observen que todos los casos vistos hasta ahora presentan la ubicación parecida, pero no siempre vemos todas las áreas afectadas en un mismo perro. Este es un caso crónico. Miren la hiperkeratosis y la lignificación en la región ventral de este labrador. Él presentaba un hipotireoidismo. Otro ejemplo de lesiones crónicas y prurito severo en un perro mayor es ese poodle. En casos de perros mayores, no se olviden preguntar el inicio del cuadro lesional. En este caso, él presentó primeramente los síntomas con 1 año de edad. Aquí, en esta foto, él tenía 10 años. Los tutores y su veterinario creían tratarse de una endocrinopatía, pero el paciente no presentaba ninguna otra señal, solamente la dermatológica.
Este es un perro joven que tenía lesiones graves desde cachorro. Se trataba de una dermatitis atópica. En estos casos, acuérdense incluir en el diagnóstico diferencial las enfermedades típicas de cachorros, como por ejemplo la demodicosis, que obviamente fue descartada en este caso. Las otitis también son muy frecuentes. Yo voy a hablar en otra charla. La dermatitis atópica es una enfermedad genética y hereditaria. Y este trabajo lo comprueba. Los indivíduos atópicos presentan un defecto en la barrera cutánea asociado a una respuesta inmunológica desregulada asociado a desbiosis microbiana. En lesiones agudas hay el desvío de la respuesta TH2 y así la liberación de interleucinas 4, 5, 13 y 31. En lesiones crónicas hay un desvío inmunológico para la respuesta TH1 más evidente. La barreira defectuosa es caracterizada por una baja producción de filagrina, de ceramidas, peptídeos antimicrobianos, que son muy importantes para la integridad cutánea. La disfunción inmune es caracterizada por el desvío de la respuesta TH2, que produce várias citocinas inflamatórias. Por isso, há presença de signos clínicos inflamatórios, como, por exemplo, o eritema, o prurito, etc. Em perros, foi demonstrada a mala formação de filagrina, que é uma proteína importante em la formação del estrato córneo. Vemos en estas fotos de microscopia eletrônica la mala formação de los lípidos intercelulares em los perros atópicos, quando comparada com los perros normales. Este é um trabalho que mensurou el água transdérmica em perros atópicos e perros normales. Os autores observaram que há pérdida de água transdérmica em las áreas atópicas quando comparada ao grupo de perros saludables. Então, é muito comum a observação da piel serótica seca, como vemos neste perro atópico. E muitas vezes solamente isto é suficiente para que o perro se rasque. O diagnóstico é clínico. Não há nenhum teste para concluí-lo. E isso deve ser muito bem explicado ao proprietário. Devemos descartar outras causas pruriginosas e utilizar, associado a estes, os critérios de Favreau, que veremos a continuação. Os critérios de Favreau são: início de los signos antes de 3 anos de edad, perros que viven domiciliados, prurito responsivo al corticoide, prurito como primeira señal, sin lesiones, miembros anteriores afectados,
orejas afectadas, con excepción de los bordes, área dorsolombar no afectada. Se consigues 5 ou 6 critérios, a sensibilidade é de 85 a 89%. Agora vamos a hablar del tratamento. Em primeiro lugar, se há infecções secundárias, como lapiodermites ou malacésia, é necessário tratá-las. Por quê? Porque sabemos que o estafilococcus e a malacésia são capazes de estimular a resposta imunológica quando há desbioses. Em segundo lugar, tras o tratamento das infecções, têm que evaluar o grado del prurito. Se o prurito se ha acabado, podem intentar a terapia tópica com repositores de barreira cutânea. Em cambio, se sigue o prurito, será necessário o uso de medicamentos para modularlo. É importante ter em conta que cada paciente atópico é tratado individualmente. Não é seguir uma receita e listo. Não sempre o protocolo terapêutico será o mesmo. Ele cambiará de acordo a cada caso. Não há solamente uma medicação para o tratamento. O tratamento é multifactorial. Consiste em fortalecer a barreira epidérmica com terapia tópica, reduzir a exposição ao antígeno, controlar os ectoparásitos, controlar as infecções secundárias e cambiar a resposta imunológica com o uso de vacunas. O tratamento atual consiste em 2 fases. A primeira fase é denominada reactiva, ou seja, é a fase em la que vamos tratar a crise. A fase 2 consiste em manter o paciente estável e, generalmente, há a necessidade de uso de medicação a largo prazo. Agora vamos falar de las medicinas sistêmicas para o controle del prurito a largo prazo. Los corticoides. Los corticoides generalmente são utilizados em la terapia reactiva, pero há casos em que los utilizamos em la terapia proactiva. Se eligen hacerlo como terapia proactiva, devem sempre buscar a menor dosis em um período maior para minimizar os efeitos colaterais. Incluso, será necessário fazer um chequeio hematológico e de imagens a cada 4 a 6 meses. É importante elegir corticoide de ação intermediária oral. Não recomendamos o uso de corticoides injetáveis, já que são depositários. Ciclosporina. O mecanismo de ação da ciclosporina funciona do seguinte modo. A ciclosporina se liga à ciclofilina, que inibe o receptor de calcineurina, que lleva ao bloqueio de los linfocitos T. É um metabolito polipeptídico cíclico extraído de um hongo del suelo. Quero dizer que ella é um imunossupressor específico de linfocitos. Uma das vantagens desta medicação
es que ella bloquea el linfócito T. En consecuencia, hay el bloqueo de una serie de citocinas inflamatorias. La desventaja es que tarda hasta 4 semanas para empezar a apresentar su acción y su máxima eficacia puede ocurrir entre 30 a 60 días de uso. Pero se puede asociar un corticoide en los primeros 14 días. Es importante administrar la ciclosporina 2 horas después de la comida. Acuérdense que es una excelente opción terapéutica. Es segura para los perros a partir de los 6 meses, pero no la recomiendo porque es un inmunosupresor. Es segura para uso prolongado, con pocos efectos adversos que veremos a seguir. Es muy lipofílica y por lo tanto queda una alta concentración en la piel. Las dosis recomendadas en los perros son 5 miligramos por kilo, una vez al día, por 4 semanas o hasta que cese el prurito. Enseguida, se alterna la misma dosis a cada 48 horas y se observa si el perro continúa a rascar sin rascarse. En caso afirmativo, se puede intentar espaçar la dosis, pero en la mayoría de los perros esto no ocurre. Las dosis para los gatos son mayores y su respuesta es mucho mejor que en los perros. Después de la administración diaria de 7 miligramos por kilo durante 4 semanas, la dosis de ciclosporina se reduce para cada 48 horas y después de eso, nuevamente se reduce a 2 veces por semana. Ojo, las contraindicaciones son FIV y FeLV positivos, neoplasias o con alguna enfermedad infecciosa. Hay medicinas que pueden aumentar o reducir su concentración plasmática. Por ejemplo, los azólicos aumentan su absorción y los fenobarbitales disminuyen. Los efectos colaterales más comunes son vômito y diarrea. La hiperplasia gingival es considerada rara y el hirsutismo también es considerado raro. Ahora vamos a hablar de otra medicación que es el maleato de oclacitinib. Maleato de oclacitinib es una otra opción que se puede usar tanto en la terapia proactiva como en la reactiva. Es un inhibidor de Janus quinase y su acción es bastante rápida. Las dosis recomendadas son 0,4 miligramos a 0,6 miligramos por kilo 2 veces al día por 14 días. Luego se reduce la dosis para una vez al día por uso continuo. No se puede usarlo en cachorros. No se debe usar en perros con infecciones bacterianas. Si ellas están presentes, primero hay que tratarlas. Puede exacerbar enfermedades neoplásicas y han sido descritos casos de demodicosis tras uso de esta medicación. Los efectos colaterales son descritos, pero no son muy comunes.
Agora vamos falar de uma outra classe de medicamentos que são os biológicos. Loquetmab é um anticuerpo monoclonal que neutraliza a interleucina 31, que é uma importante interleucina para o prurito. Se pode usar em cachorros, é muito seguro e apresenta muito poucos efeitos colaterais. É inyectável e a dose recomendada mais eficaz é de 2 miligramas por quilograma a cada 4 a 8 semanas. Sin embargo, há trabalhos que demonstram que o ideal é administrá-lo a cada 4 semanas. A eficácia é de 87,8%, pero ojo, há que orientar ao proprietário que há casos em los quais não há resposta alguma à aplicação. E a medicação é custosa, é muito custosa. Os efeitos colaterais descritos incluem letargia, vômito, dolor no sítio de aplicação e hiperexcitabilidade, pero não são comuns. A terapia tópica. A terapia tópica é fundamental para os atópicos, pois é a única maneira de reposição de los lípidos cutâneos. Quando associada à terapia sistêmica, acelera o processo de cura lesional. Em alguns casos, é a única possibilidade de tratamento, porque alguns perros não aceitam medicação oral ou porque o tratamento é muito custoso, como, por exemplo, o Cytopoint. As principais funções do tratamento tópico são hidratar, higienizar, remover alérgenos da superfície cutânea, controlar e ou tratar o prurito e as infecções concomitantes com o uso de antipruriginosos tópicos, antissépticos e antifúngicos e complementa o tratamento sistêmico. Este é um artículo que demonstra o benefício do uso de hidratantes para melhora da barreira cutânea, que é frequentemente alterada em la dermatitis atópica. Os corticoides tópicos podem ser utilizados, pero há que ter cuidado com sua potência. Se deve usar aqueles de baixa potência, como por exemplo, a desonida, a hidrocortisona, o aceponato de hidrocortisona. Não devemos utilizar a dexametasona ou fluocinolona por mais de 10 dias, por exemplo. O ácido glicirrísico é um anti-inflamatório derivado do regaliz e se pode usar em casos em que o corticoide é contraindicado, como por exemplo, diabéticos ou com hiperadrenocorticismo. Sin embargo, não é muito potente e deve ser utilizado como terapia adjuvante. Eu tenho bastante experiência com esse medicamento e posso dizer que é uma opção em los casos em que não se pode usar corticoides. Outra medicina é o tacrolimus. O tacrolimus é uma outra medicação que pode ser usada a largo prazo, sem os efeitos colaterais observados com o uso de corticoides. Se usa em áreas pequenas e com poucos pelos, como as axilas e os interdígitos.
y es del mismo grupo de la ciclosporina y también tarda a tener su efecto máximo. Los champús, los baños. Los baños son esenciales porque eliminam os alérgenos de la superfície e restauram a barreira cutânea, que é uma forma de hidratação. Não se recomenda secar com secador caliente, já que a piel está seca e pode empeorar. Se deve utilizar champús específicos para pieles atópicas e sua aplicação deve ser em áreas que estén alteradas, como a região ventral. Este es un buen ejemplo de piel seca, atópica. Este es un perro atópico. En estos casos, solamente el champú no será suficiente. Es importante asociar un hidratante repositor de barrera diariamente, como por ejemplo una loción o spray hidratante, específico para las pieles atópicas. Lo mismo para este caso. Y este es un otro ejemplo que la resequedad de piel fue causada por el uso de shampoo con peróxido de benzoilo. Atenção! Esse princípio ativo não deve usar-se em atópicos, já que é extremadamente irritante e la resseca. Aqui também devemos usar um shampoo hidratante 1 a 2 vezes a la semana e um spray ou loção hidratante 1 a 2 vezes ao dia. Aqui les muestro buenos ejemplos de lociones e sprays hidratantes de uso humano e veterinário que temos acá em Brasil. Há medicações repositoras de barreira à base de ceramidas e ácidos graxos, em apresentação de spots on. Estes medicamentos devem ser recomendados em casos leves. Su uso contínuo deve ser de 1 a 2 vezes por semana. Como, por exemplo, em um caso como este. Agora veremos 2 exemplos de tratamento. Este é um exemplo de controle de la enfermedade. Primeiro, tratamos as infecções e neste ponto empezamos a fase proativa. Acá um exemplo mais de la importância del manejo terapêutico correcto. Assim como a adesão del proprietário, sem dúvida alguma. A imunoterapia. A imunoterapia é indicada em casos de recorrência de 4 a 6 vezes ao ano. Pode ser inyectável oral, pero tarda para o início da resposta 6 a 12 meses. A resposta positiva é anedótica em 50 a 70% dos casos. Não há muitos estudos que comprovem sua eficácia. Necessita pruebas para selecionar o alérgeno e também falta estudos. Se pode utilizar testes de prueba intradérmica, prick test e serológico. As concentrações de alérgenos
no se han determinado bien para los gatos. Los gatos pueden no reaccionar y no formar una pápula eritematosa. Resultados negativos son frecuentes. El estrés influye en el resultado, o que es un gran problema en la especie felina. Y la anestesia es siempre necesaria en los gatos.